quiso pedirse algo con verduritas. Le dijeron, sí, te cambiamos el relleno, todo. No sé si se observa ahí, pero ahí hay un pedazo de camarón. O sea... Es que, ¿cómo le explico que el pescado no es carne? O sea, ¿cómo le explico que un pez no crece en un árbol? Con este solazo se arranca en la mañana. Son 9:30, 10. Estamos yendo a un templo que se llama Xichan. Un templo budista, obviamente. Que tiene como una pagoda atrás todo. Así que va a estar lindo. 200 vueltas en bici. Hemos llegado a destino. Ahora vamos a ver cómo hacemos para entrar. Pero nada, ya estamos. Acá parece que estamos adentro. No sé exactamente cuál es la entrada principal. Es que nunca sabemos cuál es la entrada. No, es que está todo re mal indicado siempre. Pero bueno, básicamente la bicicleta de 25 minutos se transformó en una de 40, como siempre. Porque nos perdemos. Pero qué sé yo, en teoría estamos acá. Creo que acá es la entrada, no sé. Parece. Veremos en qué nos encontramos. Me parece que hay que pagar 20 yuanes. Como somos estudiantes conseguimos la entrada por mitad de precio de yuanes. Ahora vamos a ver qué onda adentro. De cada lugar que pasamos en este parque es más lindo. De la nada aparece ese templo que no saben lo hermoso que es. Y acá está la torre aquella que está mostrando recién. Y nada, todo eso por ¿cuánto? 10 yuanes. 10 yuanes. Un regalo, no te compras nada por 10 yuanes. No, estamos in love. Nos íbamos a sacar una hora, nos vamos a sacar 2 seguro. Pues entre que sacamos foto, video. Y buscamos cómo volver. También. Vamos a estar, no sé, un ratote. Pausa para almorzar. ¿Qué te pediste, Lucas? No, chica, no sé. Arroz. Supuestamente quería arroz. Me quedaron platos videos. Yo me pedí estos que los descubrí hace poco, que son como cortados a cuchillo. Están re ricos. Y nada, pausa porque después tenemos una bicicleteada de, no sé, también 40 minutos mínimo, 60, no sé, hasta otro parque. Pero bueno, lo que estuvimos recién estuvo lindo y ahora sí, a comer. Ahora sí, ya comidos y estamos yendo a... Xinjiang. Que es como un parque también, pero tiene un puente donde es como una vista bastante panorámica a la ciudad. Así que nada, ahora tenemos como media hora. 40 o 50 minutos porque el mapa decía media hora y siempre nos lleva más. Así que estamos metiendo a full a la bici. Pensábamos que iba a ser algo tranqui, pero ya hay subida de nuevo. Acá encontramos la subida hacia lo que es el puente. Y supuestamente hay como unas cataratas también, que no sabíamos. Así que ni idea. Escaleras y escaleras. Y veremos a dónde llegamos. Acabamos de ver las waterfall desde un costado y no se puede pasar por ahí, pero toda la gente está acá. Y parece que desde acá abajo se ven. O sea, claramente no se podía pasar ahí. Así que no estábamos tan mal. Llegamos. Y está re bonita. La catarata estuvo hermosa. Pero ahora el tema es encontrar el puente, que en realidad es la razón por la que vinimos. O sea, la catarata fue un extra que vimos el cartel y fue tipo, vamos. Pero las indicaciones del puente están tipo re mal hechas. O sea, ahí abajo donde vinimos no decía ningún puente. Pero abajo cuando subimos decía que para acá está el puente. Así que no sé dónde está. Bueno, parece que estamos bien. Está a 500 metros para allá arriba. Y después de mucha caminata llegamos al puente. Vamos a ver la vista. Costó, pero llegamos. Siempre llegamos. ¿Cuál es tu impresión del puente? No era lo que esperaba igual, ¿eh? No, yo esperaba algo mucho más lindo. No, O sea, le falta color, como que... sí, este dice que le falta un poco de pintura. Y nada, como que la vista está bien, pero la que hicimos ayer me gustó más, ¿no? Que tenía más naturaleza, esto como más tipo ciudad. Vista panorámica de la ciudad, digamos. Sí.
Y además es muy de día, pero igual como que no está buena la vista por sí. Igual el clima está re bueno, así que... Mucho punto a calor. favor. Hace alto calor. ¿Cuántos grados hacen? 21, 22. Estamos en invierno, o sea, imagínense. Así que eso, ahora seguimos, no sé por dónde seguir, pero seguimos. Con barbijo, pues nos estamos por subir al colectivo y como les contamos, es obligatorio. Y acá Lucas nos va a mostrar cómo escaneamos, o sea, Solo con el QR. tenemos un correo en Alipay, que es lo que usamos para pagar y todo, pero también tiene una aplicación que es para transporte. Y es la que estamos usando para subirnos a los colectivos acá, para el metro también. Así que nada, re práctico, tipo en una app tenés todo. O sea, como que no es necesario ni decir a dónde vas, ni pagar, como que el importe va a ser siempre el mismo. Que en este caso deben ser 2 yuanes máximo. 2, 3 yuanes, sí. Sí, es muy barato el transporte público acá. Así que eso. Después de como 1 hora de colectivo, porque estuvimos como en la parte más norte, noreste de la ciudad, llegamos como a unas callecitas, un barrio que según vi se llama Zhangjiahan. Y es como unas calles más como históricas, culturales. Así que por lo que estamos viendo por ahora como que parece todo más antiguo, ¿no? Sí, tiene como otra onda, lo que es toda la ciudad de afuera, digamos. Sí. Así que nada, veremos qué nos espera. Y uno está muriendo de hambre, así que salieron Famélico. esas orias. Y acá está por lo que vinimos, que son como estos puentes, que supuestamente tienen como una vista re linda. Así que hay que meternos todo por aquí. Y ahí vamos a ver qué onda. Y acá la vista desde el puente, re lindo. Y ahí pasa el botecito. Y justo el sol, como el atardecer. Alta postal. Y a 800 metros más de esa callecita hay como un sector todo iluminado. Desde la calle se ve un poco, se ven los conejos, por ahí el conejo obviamente. Y les voy a mostrar esto que tengo ante mis ojos, que es muy lindo, como todo lo que estoy viendo. Esa parte que mostré era re linda, pero lo más interesante supuestamente está para allá. O sea, como que hay más luces todavía. Esto era nada más como el puente, algunos edificios random, pero el spot es un cachito más para adelante. Así que vamos a ver. Con escenario en pleno armado de fondo, estamos llegando al spot que queríamos. Pero antes Lucas vio que en el piso había como inscripciones de ciudades de Sudamérica. Y de la nada, Buenos Aires. Y ahí pone como los kilómetros de distancia. 19.000, banda. Re cute. Y ahí dice como los caracteres en chino. Y acá estamos llegando a lo que era la vista que yo quería. Ahí se ve todo el puente, los edificios por ahí atrás. Pero está esto acá abajo que como que medio que arruina la pic. Así que no sé desde qué ángulo sería lo que yo vi. ¿Sería desde allá o si hay que ponernos para allá? Así que voy a buscar a ver si encuentro algo. Como no se veía nada, decidimos venirnos para el puente que está enfrente de esos edificios. Y acá se ve un toque más. Como que lo interesante eran esos edificios de ahí a la izquierda y el puente que está abajo. Se ve un poco de lejos, pero va. Lucas tuvo la gran idea de bajar del puente. Y acá se ve mucho más lindo. Le quisimos dar una chance a esta parte de las luces, pero ¿a vos te gustó? No, fíjate. Estuvimos esperando como 15 minutos a que cambiara, pero quedó igual. Sí, no sé, como que era más linda la parte del puente, esa que mostré después con los edificios, Y ahora estamos yendo con una calle más comercial, vamos a hacer algo para comer, no sé,
se cabra. Algo para mirar, luces, no sé, algo. Veremos. Contanos tu experiencia. Me gusta Hancho. No. Sin declaraciones. Quiso pedirse algo con verduritas. Le dijeron, sí, te cambiamos el relleno, todo. No sé si se observa ahí, pero ahí hay un pedazo de camarón. O sea, Es que, ¿cómo le explico que el pescado no es carne? O sea, ¿cómo le explico que un pez no crece en un árbol? es que no es la primera vez que te pasa. O sea, la gente piensa que carne de vaca... Claro, es carne, pero el pescado no. Claro. O sea, pero igual no es pescado, es camarón. O sea, tipo. Bueno, lo podrías comer, arre. Así que nada, siempre lo mismo. La próxima. Bueno, yo acabo de comer el famoso leech roll, que es como el cerdo, como medio agridulce, con esta fruta que en español no sé cómo se dice, pero Lichi, es lo mismo. lichi. Ok, lichi. Y nada, un arrocito obviamente para acompañar. Así que haremos. El cerdo agridulce ya lo probé, pero con la fruta esa no, pero igual tiene pinta. A ver qué onda. Ahí tengo todo, la fruta y el cerdo. Bueno. Acá estaba explicando que eso no tenía gusto a fruta, sino más bien a papa, y probablemente es porque era papa. El nombre del plato, después leí, se debe al color que le dan al cerdo, no a que necesariamente tenga la fruta. Así que nada, pequeño error. Siendo las 10:30 de la noche, estamos volviendo de nuestro segundo y último día acá en Fuzhou. Y nada, queríamos contaros un poco nuestras impresiones de la ciudad. Primera impresión. Algo que no me pasó en Hangzhou es que me sentí como más extranjero en Fuzhou, digamos. O sea, todo el tiempo pasábamos y la gente decía Weikuoren. Y quiere decir extranjero, by the way. Exactamente. Y nada, como que... Pero no le decían de mala forma. Tipo, le decían como sorprendidas. Salvo una nena que se asustó hace un ratito con nosotros. Puso una cara. Pero no, re bien, nos hablaban, tipo, nos ayudaron. Re. Así que no, por ese lado, bien. O sea, como que la gente es bastante amable, por así decirlo. Y eso, no hay un extranjero. O sea, creo que desde que llegamos vimos, nada, unos tipos de la India en una moto un día. Y nada más, claro. Y después nadie más. Segundo punto, tema transporte. El subte no está muy desarrollado, honestamente. O sea, el de Hangzhou está demasiado desarrollado. Tenés 1 millón de paradas, estaciones, todo. Y claro, y acá son como 4 o 5 líneas de subte, como mucho. O sea, no Muy hay reducido. nada. Sí. Entonces, o sea, nos manejamos sobre todo en bici. Para la bici está bueno andar, o sea, llegas a todos lados básicamente. Tenés esas bicis que escaneás tu código QR y andás, o sea, re bien. Y si otra no, cosa que está buena es que es re barato, tipo, con, no sé, 1 hora, 40 minutos es un yuan. O sea, nada. pero si no nos manejamos en bici, pues estamos cansados, usamos mucho el bus. O sea, el bus también conecta bastantes puntos. Y un yuan también el bus. Un yuan el bus, sí. Sí. Rebato. Después comida. Yo tengo un poco más de experiencia con la Yo no comida, puedo hablar. porque alguien es vegetariano. Probé lo que son las bolas de pescado. No me encantaron, pero no están mal. O sea, yo no soy muy fan del pescado, honestamente, y las probé y bastante bien. Y después probé hoy lo que es como un cerdo medio agridulce con una fruta que se llama lychee, no sé cómo. Lychee. Y estaba muy rico también. Después el resto, no sé, como que no había nada muy especial, como que yo no lo llamaría capital gastronómica ni nada por el estilo. Y último punto que nos pareció a ambos es que nada, vinimos como con las expectativas Cero. muy bajas. Como que dijimos, bueno, ya que estamos de paso antes de ir a Xiamen, nos metemos en Fuzhou, vemos qué onda. Y al final terminó siendo una ciudad re linda, ¿no? Y es más, antes de venir habíamos puesto 3 días y sacamos uno porque dijimos que iba a ser un desastre. Pero la verdad que bastante bien. O sea, me re gustó. Sí, tiene bastante naturaleza. Estas calles por donde estamos, que ya las mostré, son como re antiguas. O sea, está bastante limpio. Nada, es una ciudad que la verdad recomiendo visitar. No es que digo un super más de China, pero si estás de paso como nosotros, que nos queda entre medio de Hangzhou y Xiamen, re va. Así que eso, creo que nos vamos con una buena impresión de la ciudad. Nada negativo, honestamente, ¿no? No, el clima la verdad que estuvo re bueno, también estuvo soleado todos los días. Ayudó. Sí. Y nada, como que la parte más antigua está buena porque se ve como la parte más nueva. Entonces como que se mezcla lo viejo con lo nuevo. Eso El está contraste, bueno. eso me Sí. re gustó. Así que nada, eso, espero que les haya gustado todo el video. Y cualquier cosa, obvio, me preguntan. Y nos Adiós. vemos en Xiamen. En Xiamen.